caminando en la calle y vienen y se lo jalan, ¿no? La gente está en la calle y ya está medio automatizada. ¿Qué comentamos en la clase anterior? ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? ¿Qué comentamos en la clase anterior? Levanta la mano, por favor. El que desea participar. Y le vuelvo a repetir, este es un curso donde es importante que ustedes participen. Porque evidentemente todo tiene que ver con la parte argumentativa y la parte expositiva. Cómo nosotros transmitimos las ideas a través de las palabras, pero tenemos que ser precisos y nosotros mismos nos percatamos cuando una persona está dando una clase, cuando una persona está dando una conferencia, cuando se está explicando algo, inclusive a veces hasta los mismos periodistas, ¿no? Tenemos que ser claros y concisos en lo que realmente queremos exponer. Y la pregunta sería la siguiente: ¿ustedes consideran que hablan mejor o escriben mejor? ¿Ustedes hablan mejor o escriben mejor? Yo considero que hablan mejor, puedo expresar mejor mis ideas oralmente. No, yo te digo que hablan mejor o escriben mejor. No sé si expresar ideas es evidente que son dos cosas diferentes, ¿no? Puedo expresarla verbalmente, que es un poco más rápido, o puedo expresarla también por escrito, que la persona que lo va a recibir entonces tiene que leer el contenido. Pero le pregunto en líneas generales si ustedes hablan mejor o escriben mejor. ¿Ustedes consideran que... Adelante. Ustedes, a ver, las alumnas, ¿qué piensan? ¿Se habla mejor o se escribe mejor? Yo considero que escribo mejor. Escribe mejor, tiene buena letra. No, eso también es importante, ¿no? Aunque parezca mentira, eso también es importante. Hay algunos que tienen uno que envía cartas, ya no se suele hacer eso, ¿no? Pero a veces uno envía cartas y parecía alguno que tenía letra de médico. Los médicos tienen no sé, una letra que solamente la entiende el químico farmacéutico. Y por acá, ¿qué piensan? ¿Se habla mejor o se escribe mejor? Se escribe mejor. ¿Y por qué escribe mejor? ¿Por qué se escribe mejor? Ya, cuando respondan para volverlo levanten la mano. ¿Por qué creen que se escribe mejor? Porque sí. A ver, ya, a ver, por favor, también a presentarnos progresivamente, le dice su nombre y lo escribe. ¿Cómo? Omar Gutiérrez, ¿por qué Omar? ¿Por qué considera que se escribe mejor? Por supuesto, esa es una razón importante. Escribimos mejor porque tenemos la posibilidad de rectificar lo que hemos escrito. Y eso no ocurre cuando hablamos y avanzamos, no podemos borrar las palabras ni corregirlas, lo que se dijo, se dijo. Quizás uno después querrá complementarlo o algo de eso, ¿no? Y eso es usual cuando se hacen por los escritos, porque ustedes tienen que acostumbrarse, por ejemplo, a leer sentencias. Tienen que acostumbrarse de todas las materias, y particularmente de las materias que sean de su agrado. ¿Por qué? Porque realmente ustedes a las finales, ¿qué cosas van a hacer? Van a contarle la historia, bueno. Se va a contar una historia. Eso es a las finales. El fiscal, ¿qué cosa va a hacer? Le va a contar una historia, pues. Estamos hablando del fiscal penal, pero lo va a contar una historia con un contexto diferente, ¿no? No le cuenta una historia que se le ocurrió, ficticia, no. No le dice, ha ocurrido un hecho,
técnicamente deductivo, en tal día, tal hora, ¿no? Se ha regalado a una persona, ha pasado hechos, se ha regalado patrimonio, y consecuentemente lo que se tiene que determinar es si la persona que se ha detenido de manera preliminar, esa persona en el momento de los hechos es la presunta autora, ¿no? La presunta autora de ese hecho. Y cuando hablamos de presunción de autoría, estamos hablando de una persona que se va posiblemente a abrir un proceso penal. Y al trayecto del proceso hasta que concluye, simplemente se va a determinar la responsabilidad penal o no de esta persona. Y esto es a través de un proceso, ¿no? Es el proceso penal que tiene, que ustedes lo conocen, está vinculado por las etapas. El proceso penal es el que 957, que tiene tres etapas. La primera, ¿cuál es? La investigación preparatoria, que tiene dos partes, que son la investigación preliminar y la investigación preparatoria propiamente. Después sigue la levante la mano. Pueden participar, a veces consiguen, pero levanten la mano. De esa manera vamos. Finalmente, la última etapa, ¿cuál es? Juzgar, pero por favor. Salvo que sea pues una situación ya que ya en ese momento están con la garganta sequísima. Le dicen, entonces con la garganta sequísima. Entonces, ese es el tema importante. Ahora, nosotros cuando hemos hablado del curso de litigación oral, precisamente es el tránsito, ¿no? Del sistema anterior del sistema inquisitivo al sistema procesal garantista. Que antes todo normalmente estaba vinculado, sobre todo por escrito, todo era por escrito. Ahora, todo o la mayoría, la gran mayoría, porque la acusación tiene que ser escrita. Inicialmente todo tiene que ser escrito, todo se lleva a cabo con el sistema de audiencias. En el sistema de audiencias donde participan el juez, el fiscal, las audiencias penales, el abogado defensor, el acusado, la parte agraviada, el abogado, de acuerdo a las circunstancias. Pero como mínimo tiene que estar el juez, el fiscal, el acusado y el defensor. Excepcionalmente, en el transcurso del tiempo, lo que se ha podido determinar es que como el abogado representa a un imputado, este abogado puede estar presente solo, no necesita que la acusado, porque él defiende todos sus intereses. El artículo 71, fíjense, acostúmbrense, ¿de qué edición es el código? ¿De qué edición es su código? ¿Abril? El último que salió, está muy bien. Todo tiene que tener esa edición. Puede ser esa editorial u otra. ¿Y por qué le digo esa edición? Porque en diciembre, el 23 de diciembre, ¿no? Modificó el Congreso con la ley 1605, 27 artículos no modificados. En otras palabras, este y las otras ediciones posteriores a esa ley son los que están actualizados. Y uno tiene que estar constantemente revisando todos esos aspectos. Eso es bastante importante. Entonces, nosotros cuando pensamos en un proceso penal, ¿quiénes están de con qué personas involucradas? ¿Qué cosas se les atribuye? Una conducta. Esa conducta es presuntamente delictiva. Y para ello se tienen que previamente realizar diversas diligencias. Estas diligencias se llaman diligencias preliminares, ¿no? Dentro de la etapa de la investigación preparatoria. ¿Preparatoria para qué? Para el juicio, si se llega al juicio. Porque a lo mejor en el intermedio pueden pasar las cosas. Puede ser que hay medios que anulan
porque se busca que la acción penal esté vigente para que el proceso siga. Por ejemplo, uno de esos casos importantes es la prescripción de la acción penal. Entonces, el Estado no puede perseguir eternamente a una persona por un delito que ha cometido si no hay límite. Y cuando pasa ese límite, simplemente prescribió. Ese es el tema. ¿Ya? Perdón. ¿Qué está viendo? ¿Qué parece? La ley dice 05. Miren, si ustedes quieren escribir, salgan, por favor. Pero no quiero verlos, porque me parece sinceramente inoportuno que algunos estén perdiendo el tiempo y estén sujetos al celular. ¿Hasta cuándo? Por eso les digo, apaguen su celular. Están en clase, apaguen su celular. Termina la clase, pónganse a escribir lo que ustedes deseen. O investigar lo que ustedes deseen. Para eso es el celular. Ustedes tienen esa suerte, digamos, nosotros tenemos que estar yendo a la biblioteca, ustedes tienen a mano el internet. Más facilidad ya no pueden tener, porque el internet, con el WhatsApp, con la fotografía, a ver, pásame el artículo, a ver, pon foto, papá, y ya lo tienen. Uno antes tenía que ir a la biblioteca, buscarse un espacio, comenzar a escribir. En ese momento no había para tomar fotos, o algunos que podían en ese momento comenzar a grabar. Entonces, hay que aprovechar las cosas en su momento. Y hay una cosa bien importante: el tiempo de la universidad es tiempo de la universidad. El tiempo de ustedes es tiempo de ustedes, solamente. Y el tiempo de dormir tampoco lo interrumpe. Son etapas importantes. Entonces, volviendo a estos aspectos, el marco que se va a realizar la investigación, y esta investigación, ¿quién la va a hacer? ¿Quién va a hacer la investigación? ¿Él? A ver, levanta la mano. ¿Él? El fiscal. ¿El fiscal? ¿El fiscal? ¿El fiscal son? ¿El fiscal son? Claro, pues, por eso la ley de 1605 ha modificado ese aspecto. Y le voy a pedir para la próxima clase que la realicen. Lean esa ley porque es importante. El decreto legislativo 1605, publicado en el peruano el 21 de diciembre de 2023. Entonces, nosotros tenemos que tener presente, primero, que existe un Estado de Derecho en el cual nos desarrollamos, en primer lugar. En segundo lugar, nos regimos con normas legales. Y esas normas legales tienen que acatar por mismo. Pero ¿cuál es otro de los problemas que existen? ¿Cuáles son los problemas que existen? Que también puede derogarse, también puede modificarse. Y eso es lo que lamentablemente está haciendo nuestro Congreso. Por eso tiene 6% de aprobación. ¿No? Entonces está haciendo, ha modificado el tema referente a la prescripción. Con el nuevo Código Procesal Penal, aún se le llama así, el decreto legislativo 957, ese decreto viene desde el año 2006, en Guagua, comenzó en la parte de Guagua. ¿Qué cosa ocurría? Que salió una novedad que decía: se suspende el plan de prescripción desde que se formaliza la investigación preparatoria. Y de acuerdo al tipo de delito, esta suspensión del plazo de prescripción, que lo vamos a ver con más detenimiento en su oportunidad, podrían ser pues varios años, 10 años, 8 años, 15 años. ¿Pero qué hizo el Congreso? Lo redujo un año. ¿A quién se benefició? A los que están investigados. Empezando por quién? Por el mismo presidente del Congreso, que tenía un proceso penal y con eso se excluyó del proceso penal.
¿Y por qué lo estoy diciendo algo nuevo? No, estoy diciendo política, no, es la realidad, lo que está ocurriendo, lo que podemos verificar. La ley de conclusión anticipada, ¿qué están dando? Le están poniendo restricciones. ¿Para qué? Está beneficiando la impunidad. Antes, una persona que cometió un delito y ese delito, una prognosis o estimación de la pena, si superaba los 4 años y se cumplían los requisitos de la prisión preventiva, que era cita, mandados y graves elementos que vinculan a una persona como todos los partícipes, que la prognosis de la pena sea superior a 4 años y que exista peligro procesal. Entonces, se puede decir, ok, más de 4 años, entonces se lleva a cabo la audiencia, el fiscal pide prisión preventiva por un plazo determinado, si el juez hay una audiencia, hay debate, se puede considerar que eso estaba bien, entonces declara fundada la prisión preventiva, o si había, al momento de fijar una sentencia, se ponía, por decir, 4 años y medio, entonces esa sentencia era cárcel. Hasta 4 años normalmente era pena suspendida, al margen de que los jueces tenían la prerrogativa de decir que es efectiva. Un juez podría decir, le pongo 2 años, es efectiva, ¿no? Como le pusieron a Magali Medina, algo así en el medio, no sé, pero fue efectivo. Eso ya depende del juez, 8 meses, no se lo hicieron. Pero la jueza en ese momento dispuso que sea una pena efectiva. ¿Pero qué pasó? Un ciudadano de origen japonés que había sido congresista y que su papá había sido presidente del Perú, le habían puesto 4 años y medio y había apelado, porque el juez tiene la prerrogativa de decir, claro, te pongo 4 años y medio, te puedo poner 7, pero considero que no se va a ejecutar hasta que se arregla la confirma. Y coincidencia, cuando está en ese interín, salen las modificatorias. Y ya no es 4 años, sino es 5. Y le confirman a Peña los 4 y medio. ¿Qué coincidencia? ¿Qué coincidencia? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que están existiendo una situación ya organizada, ¿no? Organizada para entrar a marcos de atropello. La Constitución dice de manera taxativa que los miembros de la Comisión Permanente no pueden votar. Entonces, el Congreso propone investigar, porque eso es ley jurada, para destituir a 2 de sus integrantes, para destituir a varios de sus integrantes, no solamente a 2, pero solamente destituir a 2. Y a los otros que estaban en las mismas condiciones no lo destituyen. Es como decir, están juzgando a 2 que han cometido un delito, a uno lo salvan, a otro lo condenan por los mismos hechos. Esa barbaridad, ¿se imaginan que ocurra? Pero está ocurriendo, pues. Está ocurriendo. Y ahí el Congreso, contra el texto expreso de la Constitución, simplemente validó que 2 integrantes, y esto salió en los periódicos, 2 integrantes de la Comisión Permanente voten, y con esos 2 se cumplía el número mínimo, que eran 67 votos. Pero tuvo que intervenir el Poder Judicial a través de un amparo, de una medida cautelar, y sobre esa base han dejado sin efecto lo que ha resuelto el Congreso, ya ha dispuesto la reincorporación de estos magistrados. ¿Y por qué les comento esto? ¿Por qué les comento? Porque ustedes tienen que conocer que de todas formas nosotros estamos en un Estado de Derecho y en algún momento esto va a tener que terminar, no sé cómo, pero el Congreso está haciendo lo que le da la gana, legislativamente lo que le da la gana. Y hay un convenio con un acuerdo que hasta un ciego puede verlo, que es simplemente la presidenta, que llegó ocasionalmente como presidenta, simple y llanamente no llama a elecciones, porque si eso ocurriera,
Entonces, o no renuncia, porque tendrían que llamar elecciones dentro de los 4 meses y tendrían que salir todos los congresistas. Y los congresistas no la vacan, porque si la vacan, el presidente del Congreso tiene que llamar elecciones. Pero todos ellos quieren quedarse, cobrando los sueldos y beneficios que se hacen a cada momento. El año pasado le dieron un bono de 5.500, mientras que el sueldo mínimo es 9.30, pero no le dieron un bono, le han dado como 3 o 4 bonos. Y siguen dando el dinero así. Los muchasueldos felices. Son unos delincuentes, pero ahí están blindados. Ahora el tema de la presidenta, ya cada uno tiene sus propias conclusiones. Pero, ¿por qué quiero mencionar esto? Que por encima de todo tiene que prevalecer el orden jurídico. Y el orden jurídico que no va a poner solamente el poder judicial, en la medida que tenga la fortaleza del Ministerio Público para no quebrarse. Por eso es que ellos los están asustando. A ver, esos magistrados le suspendieron a la fiscal, no, hay que sacarlos. Esos jueces que van a dar una medida cautelar, hay que ver cómo hacemos. Entonces, ¿quién es el único que debe protestar? Es el pueblo. Como ocurrió hace 2 años. Llegó un momento donde se dijo, no, ya tiene que salir. Pero lamentablemente los organizadores se apresuraron y que querían que quede un año. Y dijeron, no, al 24. Y al final se desinfló y estamos viviendo la pesadilla que tenemos actualmente. ¿Y por qué les comento esto? Porque ustedes tienen que estar informados. Esto sale en los medios de comunicación. Esto no solamente es político, tiene que ver con el derecho. Tiene que ver con el derecho. Ese decreto legislativo y el derecho legislativo, ustedes tienen que estudiar. Porque son los aspectos importantes. La parte más sensible del derecho es el derecho penal. Porque se juega sobre todo en el marco de la libertad de las personas. Entonces, dentro del contexto de este modelo, donde las personas tienen que cada vez leer más, cada vez estudiar más y prepararse para explicar las cosas de manera clara y en menor tiempo. Porque ya no es el hecho de, como era antes, ¿sabes? Yo quiero presentar un escrito, hacía pues mi escrito de 20 páginas, 30 páginas, ahí lo presentaba, sistema inquisitivo. Pero ahora no, ahora en la audiencia, pues le dice, bueno, doctor, usted tiene 10 minutos. Y en ese lapso, claro, le puede pedir que se amplíe, ¿no? Porque es excepcional. Sobre todo en las prisiones preventivas, ¿no? Vamos a hacer simulación de prisiones preventivas. En las prisiones preventivas, cuando viene el debate en las audiencias, entonces se acreditan todos los sujetos procesales, se precisa quién es el que preside, si es un solo juez, si es un juzgado colegiado de primera instancia, si es un juzgado, una sala superior, que hay 3 magistrados, y se le da el uso de la palabra. Y el fiscal en ese lapso tiene que sostener por qué tiene la prisión preventiva, tiene que fundamentar no solamente cómo se cumple cada uno de los requisitos, sino además tiene que pedir por qué plazo pide la prisión preventiva. Entonces eso ya son 2 aspectos. ¿Por qué plazo pide la prisión preventiva? No significa que siempre va a ser 9 meses, o el fiscal puede pedir 6 meses, y no significa tampoco que el juez le vaya a dar lo que pide el fiscal. El juez le puede dar un tiempo menor, o también puede desestimar el pedido de prisión preventiva. Después que el fiscal ha expuesto sus fundamentos con el cual sostiene por qué se requiere una prisión preventiva, señalando el delito, los elementos con que cuenta, la prognosis de la pena, porque se le va a correr traslado a la defensa. Entonces la defensa va a tener que rebatir. La defensa va a tener que rebatir. Después cabe la posibilidad
de que se le vuelva a dar nuevamente la palabra a cada uno, ¿no? Réplica, dúplica, se le puede haber esa posibilidad. Y finalmente pueden preguntar el magistrado o los magistrados que teniendo esa audiencia que siempre pueden preguntar, y sobre esa base van a resolver, que lo pueden hacer en la misma audiencia o lo pueden hacer por escrito dentro de las 24 horas. Por eso la prisión preventiva es un tema sumamente importante. Y uno tiene que tener, pues, conocimiento de cómo funciona el sistema. Y nosotros hemos dicho en la clase anterior, preguntábamos ¿qué era litigar? ¿Qué era litigar? Levante la mano. ¿Qué es litigar? Hacer uso de la retórica para exponer. Litigar sería exponer los hechos alegados. ¿Qué más? ¿Qué más va a litigar? Su nombre fuerte, nombre seguido. No, solamente su nombre y un apellido nada más. Diego Prieto, a ver, Diego. La defensa para resolver un conflicto de interés. ¿Qué más? Nombre y apellido. Catherine Marengo, litigar es una técnica. Catherine. Marengo. Marengo. Michelle. Ok. Litigar es una técnica de argumentación que se utiliza para poder exponer las ideas que sean claras, precisas y concretas al momento de, digamos, en un proceso legal, de decir los hechos. ¿Alguien más? Pero acá viene una gran pregunta. ¿Se litiga solo? ¿Se litiga contra otra persona? ¿O contra otras personas? ¿No? Se litiga contra otra persona. Entonces tiene que ser dos o más personas. Entonces, ¿sobre qué están litigando? Sobre determinados bienes o derechos. No tienen que estar litigando sobre bienes o derechos. Pero acá estamos mencionando nosotros litigar. No solamente estamos hablando, no hemos dicho si es litigación moral, no hemos dicho si es litigación penal, no hemos dicho qué tipo de litigación. Pero normalmente el marco de litigar, que es la disputa entre dos personas, lo que se busca es que una de las personas tiene una prescripción y la otra persona no acepta esa prescripción, sino contradice la prescripción. Y este marco de la litigación se encuentra más dentro de un contexto jurídico. Dentro de un contexto jurídico, y por eso esta parte de acá está perfectamente dentro de qué? Dentro de un proceso
judicial. Dentro del proceso judicial, fíjense, que la litigación tiene una connotación muy amplia, porque uno dice abogado litigante. El abogado litigante es el que litiga solamente, está metido en juicio, no. Normalmente los abogados litigantes son los que, como se dice, tienen más experiencia, ¿no? Ese es un tema importante. Por eso cuando uno está en derecho, tiene que hacer sus prácticas profesionales, se siga, porque poco a poco tiene que ir aprendiendo. Porque si ustedes, por ejemplo, piensan que la universidad les va a enseñar todo, no, la universidad no les va a enseñar todo, pero les va a enseñar lo esencial para que ustedes puedan desenvolverse. La universidad no le va a enseñar cómo redactar un escrito. La universidad no le va a reenseñar las reglas ortográficas, porque aún hay muchos abogados que tienen reglas ortográficas que no las cumplen. A veces no saben dónde van los acentos, en algunos casos se escriben así, entonces, y a veces hay que saber explicarse. No sé si es el artículo 130, no sé si alguien tiene un código procesal civil por ahí. No sé si era el artículo 130, pero el tema real es que los abogados escribían de tal manera que fue necesario que en el Código Procesal Civil le dijeran cómo debían de redactar los artículos, los escritos, cómo debían de escritos. Porque había algunos abogados que escribían dos hojas tras hoja, y el juez ni la leía, bueno, ¿qué es esto? Solamente se entiende, no entiende el abogado que le escribe. Entonces acá le señalaron, usted tiene que precisar su pretensión, tiene que señalar cuáles son las pruebas que recauda, tiene que señalar cuál es la fundamentación jurídica, tiene que señalar si hay restricciones accesorias, alternativas, acumulativas y todas aquellas que hay en el marco del Código Procesal Civil. Y cada una de las áreas tiene sus propias peculiaridades. ¿No? En derecho penal no se dice, que yo pongo, yo lo denuncio por el delito de homicidio y también acumulativamente por el delito de homicidio agravado. Sin embargo, algunos abogados ese tipo de conocimiento del proceso. Si bien el proceso es uno, su marco de adaptabilidad está de acuerdo a la rama. Una cosa es el derecho civil, otra cosa es el derecho penal. Por ejemplo, uno dice a una persona la sentencia en una causa penal. Le pusieron una pena efectiva, 5 años. Entonces el abogado apela y dice, solicito que se revoque la sentencia o se declare la nulidad de la sentencia. Y eso no es posible. Mejor dicho, pueden pedirlo, por supuesto que pueden pedirlo, pero no es posible, no es lo correcto, porque yo apelo cuando considero que de repente hay elementos que quizás no han sido valorados, hay pruebas que de repente no se verificaron debidamente. Entonces yo voy a pedir que esa sentencia se revoque. Si una persona la condena, de la suerte. Por favor, le estoy mencionando que no se toma o no hay alternativa, ya no podía evitarlo. ¿Así es? Ya. Entonces, cuando se hacen estas pretensiones es importante. La nulidad descansa principalmente por la falta de motivación, porque en las sentencias, ¿qué cosas hacen las sentencias? La sentencia
Tiene una parte positiva, tiene una parte considerativa, una parte donde está la parte valorativa, y finalmente la parte conclusiva, ¿no? La parte final que vendría a ser el fallo. Pero en los casos, cuando uno tiene la nulidad, es que esa sentencia se anule y que se lleve a cabo otro juicio. Ese es el sentido de la nulidad, que se anule y se lleve a cabo otro juicio. Entonces, yo tengo que tener claro, pues, que esa sentencia en primera instancia es para que sea revocada porque no se han valorado las pruebas, no se han valorado debidamente algunas pruebas, o porque no se ha argumentado debidamente. Son cosas diferentes, no pueden ser iguales. Y de acuerdo a lo que yo encuentre, yo debo centrar todas mis baterías para buscar que mi pretensión pueda ser atendible. Entonces, ¿qué cosa optó el Código Procesal Penal? El Código Procesal Penal, en uno de sus artículos, que lo veremos en su momento, dice que la pretensión solamente se debe pedir una sola cosa. Una sola cosa. Yo no puedo pedir revócame y anúlame. Entonces, si de repente, adelante, de repente, si el abogado en un mismo escrito apela, pide que se revoque y pide que se anule también, ¿no? Que se revoque o posiblemente que se anule. ¿Qué debe hacer el juez? Porque los escritos que presentan los abogados son proveídos por el juez, ¿no? El juez tiene que responder a través de sus resoluciones, que normalmente es un decreto, puede ser un auto, ¿no? Pero yo presento mi escrito y tengo derecho a que ese escrito sea proveído. Entonces, si recibo un escrito donde me están pidiendo solicitan la revocatoria o solicitan y subsidiariamente solicitan la nulidad. El juez, ustedes son los jueces, la jueza, reciben el escrito. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Y es aquí donde ya viene un poco quizá la lógica, porque recuerden que el código no puede explicitar todo, porque si se explicitase todo, entonces el código no sería de su tamaño, sino no sé de qué tamaño sería un código. ¿Qué pueden hacer ustedes frente a esa pretensión? Y les acabo de dar ya los fundamentos para que respondan. Y ustedes prestan atención debidamente, pueden responder esto rápido. A ver. ¿Se podría declarar improcedente? Se podría declarar improcedente. Bueno, es una posibilidad. Otra posibilidad, ¿cuál sería? Se podría rechazar la solicitud. Se podría rechazar, ¿no? Pero está pidiendo simplemente, entonces, ¿por qué lo voy a rechazar? A ver. No, está pidiendo los dos. Entonces, ¿qué hay después? ¿Qué hay después? ¿Qué debe hacer el juez? De acuerdo al código, tiene que presentar una sola pretensión, pero los abogados están presentando dos. El abogado está pidiendo dos en su mismo escrito. Pide que se revoque o subsidiariamente, si no es acogida, que se declare la nulidad. Entonces, ese es el tema. ¿Qué debe hacer el juez? La decisión es simple. Si decimos que solamente
tiene que tener una sola petición y hay dos pretensiones, ¿qué le va a decir la juez? Decídete, pues. No, es simple, le tiene que decir previamente, ¿no? Decida usted cuál es su pretensión. El juez no la va a asumir, el juez no va a decir, yo mire esto, entonces yo lo voy a manejar esto como apelación. O podría decir al juez, no, yo lo voy a manejar como nulidad. No es así. El juez lo que le dice es, le da 3 días, le da 2 días, y le dice, decida usted cuál es su pretensión. Habiendo presentado 2 pretensiones, y después el juez lo tiene que contestar, dígame cuál. Entonces el abogado, el defensor, bajo procedimiento de rechazárselo. Entonces, el abogado tendrá que revisar y decir, sí, por todo lo que yo considero que hay mayores elementos para una nulidad. Entonces le dije al juez que quiero una nulidad. Sí. Tenemos que, ahora vamos a dejar un momento, ¿ya? Pero eso está en el marco de la, no sé si es el 405, en el marco de la admisibilidad. A ver si lo vamos buscando. 405, donde habla del marco de la apelación, donde, no sé por el 405 por ahí, es el marco de la apelación, porque ¿de qué juez estamos hablando? ¿De qué juez estamos hablando? El que le va a decir, decía cuál es su pretensión. ¿Qué juez estamos hablando? ¿El juez? El juez de garantías. Pero aquí normalmente no se le llama juez de garantía, ¿cómo se le llama? Juez entonces tenemos el juez de la investigación preparatoria y el juez de juzgamiento. Y en ese caso, ¿quién es el juez de juzgamiento? Porque el que sentencia es el juez de juzgamiento. El juez de la investigación preparatoria solamente investiga y va a tener que intermedio. Y después se entra a tallar en la última fase y el juez de juzgamiento. O sea, ¿qué cosa y por qué cosa esto es importante? Porque esto va a delinear qué tipo de juicio va a ser. Porque si es un juicio solicitando revocatorio, va a ser un juicio donde se puede obtener pruebas. Porque el modelo permite que ofrezcan pruebas bajo determinada condición, cuando se quede. Pero si se trata de nulidad, acá hay muchas veces es un tema de se trata de nulidad. Y eso hay que tenerlo claro, porque a veces hay algunos abogados que no lo tienen claro, no obstante tratarse de un caso de nulidad, quieren ofrecer pruebas. ¿No? Entonces esas son cosas importantes que hay que tener presente. Cuando nosotros hablamos de litigar, precisamente entramos dentro de un marco judicial. Ahora, cuando uno en estos casos, los procesos, tiene uno que estar muy informado de las cosas, cómo se dan, de la legislación, cómo se modifica. Por ejemplo, ustedes saben cuántas salas penales hay en la Corte de Lima. Bueno, si no lo saben, tarea para la próxima clase. ¿Cuántas salas penales hay en la Corte de Lima? Salas superiores penales en la Corte de Lima. Ojo que estoy hablando de la Corte de Lima, porque ustedes saben cuántas cortes hay en el Perú. ¿Cuántas cortes hay en el Perú? También tienen que informar. También anoten para la próxima clase. Fíjense, ¿por qué eso tiene la ventaja? No le voy a decir cuántas salas supremas hay, porque ya sé que se tiene mucho. Pero por lo menos, ustedes saben que la Corte Suprema tiene sus salas, y sus salas están acá, en la capital. Y acá también, aparte que funciona la Corte Suprema, por los niveles
actualmente ¿quién preside la Corte de Lima? ¿Quién preside la Corte de Lima? Miren, esos detallitos tienen que conocerlos, porque estamos hablando de los magistrados. Ustedes saben que la carrera judicial empieza con los abogados de paz, letrados, tienen que ser abogados. En ascenso siguen los juzgados especializados o mixtos. En ascenso siguen los jueces superiores y finalmente los jueces superiores. Y a nivel de la Corte Suprema como a nivel de la Corte Superior existen salas, porque a nivel de juzgado de paz, por ejemplo, es un solo juez, pero a nivel penal hay dos tipos de jueces: jueces de la investigación preparatoria y jueces de juzgamiento. Y también los jueces de juzgamiento en primera instancia pueden formar una sala, pero de jueces de primera instancia, una sala de los jueces de primera instancia, que son 3. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que lo vamos a ver con detenimiento. Es de acuerdo al tipo de delito que se va a juzgar. De acuerdo al tipo de delito lo juzgará un juez de primera instancia, un juez de juzgamiento, o lo juzgará 3 jueces del mismo nivel, que son 3 jueces de juzgamiento. Y lo que resuelvan ellos, en la apelación, va a ir a la sala superior, donde están los jueces superiores. Entonces, estos aspectos que yo les comento son aspectos que ustedes progresivamente tienen que estar informando. De cómo, al final, ¿quién va a determinar la aplicación de las leyes en nuestro país? ¿Quién va a definir esto? Lo va a definir el Poder Judicial. Y en el área penal, salvo que sea acción de naturaleza privada, va a participar siempre el Ministerio Público. Va a participar siempre el Ministerio Público. Entonces, estos aspectos tienen que tenerse en cuenta. Estos aspectos son sumamente importantes. Cuando nosotros hablamos de que las audiencias deben de llevarse a cabo con la presencia de los magistrados, con la presencia de los abogados defensores. ¿Y qué pasa si no va el abogado defensor a una audiencia? ¿Qué pasa si no va el abogado defensor? ¿Se lleva a cabo la audiencia? ¿Ah? ¿Qué cosa es lo que se tiene que hacer? ¿Cuál es la parte importante de todo? La notificación. Porque la notificación se va a notificar al abogado que sea acreditado. Y en la notificación se le tiene que decir: señor abogado, se le cita para tal fecha, para llevar a cabo tal audiencia, usted patrocina a tal persona por tal delito, bajo recibimiento de designarle un defensor público o defensor de oficio, un defensor público para que se lleve a cabo la audiencia, si no concurre. Y al abogado particular, si no concurre y no justifica, se le pone una sanción disciplinaria. Porque ustedes imagínense cuánto cuesta una audiencia para que se estén suspendiendo. Los fiscales tienen que movilizarse toda la estructura, ser notificado a las partes. Esa es la parte importante. ¿Y cuál es el aspecto actualmente del marco de la litigación? Y es la participación activa de cada uno de ustedes. Y para eso ustedes tienen que conocer pues el proceso. Tienen que conocer el proceso. Entonces, si nosotros hablamos en el proceso, estamos hablando de la investigación preparatoria, estamos hablando de la etapa intermedia y estamos hablando de la etapa de juzgamiento. Y todo tiene fin. Y en la primera etapa, en la investigación preparatoria, es donde se pueden dictar las medidas cautelares. Le llaman las medidas de coerción. La medida de coerción de la procesal, de naturaleza personal o de naturaleza patrimonial. Y una de esas medidas más conocidas es la famosa
prisión preventiva. De acá tiene que ver el marco de argumentación. ¿Cómo yo voy a sustentar mi pretensión o cómo voy a ver la manera de contradecir? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Fíjense, hace muchos años, no sé si a lo mejor tomaron conocimiento, en un estacionamiento, un moreno violó a una chica, pero antes que la violara, entonces la chica le dio al moreno un preservativo. Entonces, lo que entró en debate, esto ocurrió por Nueva York, era si había sido violación o no. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan? Recuerden que el abogado tiene que pensar, no puede estar en las encuestas donde dice no sabe, no opina. El abogado tiene que pensar, o las futuras abogadas tienen que pensar, y tienen que lanzarse. ¿Tienen una idea por ahí? A ver. Ayala, se consideraría violación si fue en contra de la voluntad de la chica, ¿no? Claro, porque ¿quién está? O sea, hay un caso de violación, pero ¿cómo llegamos a saber? Porque la chica, la mujer, denuncia, ¿no? Entonces fue en contra de su voluntad. No, pero ella denunció que fue violación. Bueno, lo supuse nada más. No, está bien. Precisamente está bien. Es importante que usted participe. Si no, ¿cómo participan? No están cerca. O sea, tengan ustedes la seguridad que lo que opinen tienen algo de cerca de lo que se está preguntando. Y cada vez, en la medida que ya se acostumbren a estas intervenciones, poco a poco se van a acercar más. Para que, claro, pues fue violación. Claro, pero la parte de más alto. Y después de realizar los testimonios de la chica, realizar los testimonios de Los delitos como que no dependen mucho del consentimiento. Yo creo que la entrega de un condón no es una muestra de consentimiento. Yo creo que no hay condón más que sea consentimiento, trata de ser una suerte de intento de acto de misericordia para el violador, digamos, en el sentido de que la violación no es solamente como formación, sino que es el trabajo solitario, ¿no? No se hace con el fruto de repente mitigar que la situación de repente no sea. O sea, que se arrepienta de nuevo. No se arrepiente, sino que la reputación para esta persona no sea tan grave. O sea, sabe ver el delito por no hay procedimiento, pero para evitar más efectivo, ¿no? Fíjense, el tema del condón sí fue relevante. ¿Y saben por qué? Por una cosa sencilla, ¿no? Porque a veces solamente se pensaba que la violación necesariamente tendría que ser tal violencia que hayan huellas, ¿no? Que la habían obligado, que tuviera huellas, que le hayan metido golpe, todo eso. Pero es evidente que en primer lugar esa mujer sabía que le iban a violar. No le había dicho ven para conocerte, para hacernos amigos, ¿no? La iba a violar. Entonces la mujer simplemente internalizó, nadie me puede ayudar, me van a violar. ¿Qué puede hacer en esa circunstancia lamentable?
pero a lo mejor me viola, si es un asesino me puede hasta matar, pero si no es un asesino, es un violador, nada más es. Entonces, ¿cómo me protejo si de repente está enfermo? Tiene sífilis, tiene sida. ¿Cómo me protejo que no me pase una enfermedad de esa naturaleza con el preservativo? Porque al final es el temperamento básicamente de la violación está vinculada a que no se haya dado una muestra de aceptación o de voluntad. Pero esa muestra de aceptación o voluntad a veces no es tan simple. Ustedes saben que en Estados Unidos son a veces muy legalistas. Por supuesto, los abogados defendieron a capa y espada que no había sido violación. Por eso este fue un caso muy interesante y salió a la palestra de la prensa internacional. ¿No? El asunto era de que, ¿qué iba a esperar la mujer? Era un moreno un poco grande. ¿Qué iba a esperar? Que la viole, y no solamente la viole, sino que previamente la agarre a golpes. Encima le iban a violar, encima le iban a dar encima una paliza. Entonces, ¿qué otro camino quedaba? Esos son los aspectos importantes que se tiene que analizar y ahí va a venir el marco de la argumentación. ¿Se dan cuenta? En ese caso, nosotros fácilmente ahorita separamos el salón, los que están de acuerdo con A y los que están de acuerdo con B, y comenzaremos a ver cuáles son los argumentos que sustentan cada uno de los casos. Y esos argumentos van a ser argumentos que el abogado defensor tiene que hacer sus esquemas de defensa. Fíjense, la mente humana no se imagina el nivel de creatividad que tiene. No se imaginan ustedes el nivel de creatividad existente. Hace muchos años había una persona que siempre paraba reclamando pérdida de equipaje en Estados Unidos. Y él decía, fíjese, mi maleta pesó 50 kilos, para exceso, pero llega con 35 kilos o con 30 kilos. Entonces, la línea aérea miraba y decía, sí, pero su maleta está cerrada. Nadie la ha abierto, no sé, ustedes han pesado 50 y acá me están dando 30. Consecuentemente tengo derecho a que me paguen porque comenzaron a fijar montos indemnizatorios en base a los kilos, a lo que pesaba. Y comienzan a hacerle un seguimiento, ¿no? Porque los gringos siempre tienen cada vez que ocurre un accidente, un avión, algo, ellos tienen que llegar como sea, hacia dónde o cuál fue la causa. Y comienzan a investigarlo y luego de 3 años de hacer un seguimiento total, llegan a hacer una verificación increíble. Y este señor llevaba su maleta al aeropuerto, la chequeaba, y esa maleta cuando llegaba al otro lado, nadie la había tocado, nadie la había abierto, pero pesaba menos. Entonces, lo que hicieron es, en una de esas cosas, ellos son cuidadosos para intervenir, le abrieron la maleta. ¿Y qué tenía? Hielo seco. Entonces, cuando llegaba, había desaparecido el hielo. Consecuentemente, había menos peso. Y eso había derivado que se le estuviera pagando constantemente. El señor vivía de eso. Entonces, el marco importante que tiene que ver es precisamente en un proceso, se tiene que investigar, no se pueden escapar huellas, no se pueden escapar declaraciones, no se deben escapar declaraciones, porque no necesariamente toda sentencia, como dicen, a veces es justa, pero a veces se pierden casos porque los abogados no hicieron una buena defensa, no llevaron, no investigaron, no averiguaron. Ustedes saben que en Estados Unidos, por ejemplo, normalmente los estudios trabajan con investigadores. La policía acá en el Perú, ¿hay detectives en la policía?
¿Hay detectives? No hay detectives. Eso ocurría hace muchos años, cuando la policía estaba separada en tres ramas, que era la Guardia Civil, que veía las faltas, la Policía de Investigaciones, la llamada PIP, que era de investigaciones, y la Guardia Republicana, que cuidaba los penales, hasta que lo unieron. Pero en ese tiempo, acá no hay investigaciones. Ustedes ven, hay una serie de películas, hay una víctima, sobre víctimas de especialidad, que normalmente son casos de violación. Hay una serie que tiene muchos años, La Ley y el Orden. Muy bien, La Ley y el Orden. ¿Ahí quiénes son ellos? Son detectives. Son los que investigan. Entonces, ¿qué cosa le quiero decir con esto? Que las investigaciones bien realizadas pueden derivar en que se haga una acusación adecuada o no. Porque el fiscal tiene que llevar a juicio un caso, no con el ánimo personal de que a una persona se le quiera condenar, pero sí su pretensión tiene que estar debidamente sustentada. Nosotros tenemos en los sistemas procesales los dos sistemas especialmente que se han establecido a lo largo de la historia: el sistema inquisitivo, y el sistema acusatorio. Aunque en la historia apareció primero el sistema acusatorio. Pero acá en nuestro país estamos hablando del sistema inquisitivo. Y este sistema inquisitivo se reguló en el Código de Procedimiento Penal que data de 1904. Y había un juicio que se conocía como juicio ordinario, y ese juicio lo que realizaba la investigación era el juez. El juez realizaba la investigación. Después le pasaba para el fiscal provincial para que opine, y sobre esa base cada uno hacía un informe y lo subía a la sala. La sala lo enviaba a la Fiscalía Superior, y en la Fiscalía Superior se determinaba, si ese caso merecía ir o no a juicio oral. Ellos ponían haber mérito para pasar a juicio oral o no haber mérito para pasar a juicio oral. Por supuesto que podría ser parcial también, ¿no? Haber mérito para pasar a juicio oral por el delito, no haber mérito para pasar a juicio oral por el tal delito. La Fiscalía lo enviaba a la sala superior, la sala superior lo analizaba, y de acuerdo a lo que determinaba la sala, entraba o no entraba a juicio. Pero mayormente, cuando la Fiscalía decía que había mérito, normalmente había mérito y se realizaba el juicio. ¿Quién realizaba el juicio? Mira, tenemos un problema. El tema es la sala llevaba a cabo el juicio. Pero llegó el momento, por supuesto, que eran investigaciones todo el escrito, se presentaban recursos, todo el escrito, y esto demoraba, si se quería dar el mandato de detención, así se le llamaba, también era por escrito, todo era por escrito. Entonces llegó un momento donde las salas comenzaron a colapsar, y ahí el gobierno en ese momento pensó en darle una solución a través del juicio sumario. Y con el juicio sumario que hicieron, en determinado derecho, que al final estaban siendo casi la mayoría, el 90%, le dieron a la juez penal especializada la facultad de fallo. Le dieron al juez la facultad de fallo. Pero era un caso donde realmente, ¿quién manejaba? El juez penal. Ahora, ¿quién resolvía? El juez penal. Entonces había un marco de imparcialidad, no había, porque el juez investigaba y el juez fallaba. Entonces lo que se ha buscado con el sistema acusatorio, es que la persona que acuse no sentencia. Esa es una de las bases importantes, del principio acusatorio. La persona que acusa no puede sentenciar. Entonces, el titular de la acción penal pública es el Ministerio Público.
Los temas privados, las querellas, ya lo manejan los particulares. Sí que quieren llevar a cabo las querellas, no. Sí que quieren llevar a cabo. Y uno de los problemas importantes a mi criterio, ha sido los delitos contra el honor, que le han bajado las penas. Creo que con la justa algunos delitos por los medios periodísticos se le puede dar una pena por ahí, ¿no? Pero hay momentos donde salen en televisión, manchan honras con barro como si la nada, le hacen juicio y al final le dan unas penas increíbles. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que vivimos en un mundo imperfecto, no solamente en nuestro país, donde tenemos una administración de justicia que se regula por el principio de legalidad y se tiene que acotar todo lo que diga pues el gobierno, todo lo que se regule a través del Congreso o a través del propio gobierno del Ejecutivo mediante decretos legislativos. Ahora, este modelo no solamente se ha aplicado acá, se ha aplicado en la región. ¿Por qué? Porque estos juicios que yo le digo, juicio ordinario, juicio sumario, que se llevaba con el Código de Procedimientos Penales, duraban años. Y es más, cuando estaban en la Suprema, decían, deduzco la excepción de improcedencia de acción, fundada, se acabó el proceso. O sea, habían estado peleando como 7 años y a las finales. O deduzco la prescripción, la excepción de prescripción, se acaba el proceso. Este modelo busca que nada de esto ocurra. ¿Y qué se busca? Una participación activa. ¿Y quién tiene en ese momento la voz cantante? La lleva primero el fiscal y prosigue los abogados defensores o las abogadas defensores que le pueda buscar el proceso penal. Eso es uno de los aspectos. Ahora, ¿qué cosa resulta importante? Resulta importante el hecho que se pueda tener en cuenta los numerosos instrumentos que se utilizan en el derecho penal, que se aplica tanto a la parte sustantiva como a la parte procesal, y que son acuerdos plenarios, casaciones, ejecutores supremos, sentencias penales, y eso con el ánimo de llevar a cabo una administración de justicia más uniforme. No puede ser que por un delito tal en Tumbes se condene, ¿no? Se le ponga 15 años y por un delito similar en Piura le pongan 6 años. ¿Puede ocurrir? Claro, puede ocurrir. Pero lo que se busca es que eso se vaya ponderando cada vez más. Y uno de los aspectos importantes del derecho penal, ¿cuál es? Es el marco de la prueba. Es el marco de la prueba. ¿No? Porque sin prueba no hay proceso. Sin prueba no hay proceso de ningún tipo. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? La parte importante. Por favor, le voy a dejar estos minutos. Yo voy a estar en la oficina 112, de frente 112. ¿Ya? Yo soy el director del CERCEU, entonces 112. Se ponen de acuerdo ustedes en este momento y eligen un delegado o delegada y un subdelegado o subdelegada. Y en una hoja, los dos elegidos me llevan en una hojita y me dicen, nosotros hemos sido elegidos, me ponen sus nombres completos, sus teléfonos, que evidentemente deben tener WhatsApp, y su correo electrónico. Y
puede postular cualquiera de ustedes, aquellos que les guste estos trámites, o en todo caso pueden probarlo, solamente que puedan tener vocación de hacerlo, y va a ser un marco de enlace a través, muy importante, los delegados, subdelegados, sean hombres, sean mujeres, cumplen una función muy importante. ¿Ya? La hoja de asistencia, ¿firmaron todos? Me parece que falta más. ¿Quién más falta firmar? ¿Quién más falta firmar? 28, son 28. Por favor, pónganse de acuerdo, los que desean postularse, ya ustedes pónganse de acuerdo, porque van a representar a todo el salón. Este es un tema que quieran realizar esta labor, pues en un curso por lo menos. No, acá no hay cátedra libre, acá solamente yo recibo a los alumnos matriculados. Ya van a haber rectificaciones esta semana, ¿no? Ya para la próxima ya tenemos pues pero por lo menos, ¿alguien más que falte? Me parece que falta uno o una. ¿Alguien más? Bueno. Por favor, permanezcan, tengan la amabilidad para que participen. ¿No? Yo tengo más personas matriculadas, pero evidentemente apenas concluyan.